del Real Decreto 463 por el que se declara el estado de alarma, decíamos que no resultaba de aplicación a los procedimientos tributarios. Yo sobre esta cuestión, si recuerdan ustedes, me pronuncié de una forma quizá un tanto sentenciosa, porque a mi modo de ver aquí no hay debate. Pero lo cierto es que sobre esta cuestión se han creado escuelas y ha habido alguna voz autorizada, como algún catedrático en Derecho Financiero y Tributario de Valencia, pues que esto lo han puesto en cuestión. De cualquier manera, este debate doctrinal se cerró el martes 17 con la publicación del Real Decreto 465, en el que se pone de manifiesto que esta suspensión e interrupción de plazos no resultaba ni resultará de aplicación a los procedimientos administrativos, tanto en los ámbitos de afiliación, liquidación y cotización de la Seguridad Social, y tampoco resultará de aplicación a los plazos tributarios, puesto que, como ya dije, pues están sujetos a una normativa especial y requiere una norma específica de regulación. Por tanto, no afectará a los plazos tributarios ni a los plazos de presentación de declaraciones y autoliquidaciones. Ahora bien, ya sabéis que todos los caminos llevan a Roma y al día siguiente, esto fue el miércoles 18, ayer, se publicó el Real Decreto 8/2020, que es el que vamos a analizar ahora. Y aquí se plantea un nuevo paquete de medidas urgentes para hacer frente al impacto económico y social del coronavirus, donde sí aparecen normas específicas de contenido tributario. Es decir, que al final el resumen de todo este ridículo, aunque necesario, periplo legislativo es que se han llevado finalmente a cabo medidas de aplazamiento en el ámbito tributario que vamos a explicar a continuación. En este Real Decreto, lo primero que se introduce es una pequeña modificación en lo que respecta a la atribución de competencias en el ámbito aduanero, de tal suerte que, bueno, la Administración tributaria podrá acordar que el procedimiento de declaración y el consecuente despacho aduanero se pueda realizar por cualquier órgano del área de aduanas e impuestos especiales. Esto quiere decir al final que todo lo previsto en el artículo 84 de la Ley General Tributaria pues queda sin efectos en cuanto al domicilio fiscal del obligado tributario en estos procedimientos, ¿vale? En lo que respecta a la suspensión de plazos en el ámbito tributario, aunque para mí, si se me permite la precisión semántica, yo entiendo más bien que se trata de una ampliación más que de una suspensión, se contempla en el artículo 33 de este Real Decreto dos supuestos distintos de ampliación de plazos. Un primer supuesto de ampliación, digamos que amplía hasta el día 30 de abril, cuando el plazo se hubiera iniciado antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley y no hubiera concluido en dicha fecha. Y esto, en principio, afectará a los plazos de pago previstos en el artículo 62.2 y 62.5 de la Ley General Tributaria, es decir, tanto a los plazos iniciados o que inicien el periodo voluntario, como en periodo ejecutivo con notificación de providencia de apremio. Afectará también a todos los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento que ya estén concedidos, lo cual es cuando menos sorprendente. Yo no entiendo muy bien cómo van a poder gestionar esta ampliación de plazos de pago domiciliados para el día 20, que es mañana. Desde luego, bueno, el coronavirus nos va a poner a prueba a todos y a los informáticos de la agencia tributaria pues también. Veremos cómo lo pueden gestionar con esta inmediatez. También afectará a los plazos para atender los requerimientos de información tributaria, diligencias de embargo, formulación de alegaciones, plazos sancionadores y, en general, todos los plazos de los procedimientos especiales de revisión en vía administrativa. Esto es, pues, declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, rectificación de errores materiales, revocación, ¿vale? Todo esto se traslada en bloque al 30 de abril, insisto, como supuesto habilitante. De hecho, cuando el plazo se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor, que es el 18 de marzo,
y no haya concluido en esa misma fecha, ¿vale? El segundo supuesto de ampliación de plazos lo amplía hasta el 20 de mayo, no el 30 de abril, sino un poquito más, hasta el 20 de mayo de 2020. Y aquí hará referencia a los vencimientos de aquellos plazos que se comuniquen no con anterioridad, como veíamos en el apartado anterior, sino desde la entrada en vigor de este Real Decreto o con posterioridad a su publicación. De igual modo que en el caso anterior, este bloque de aplazamientos aplicará a todos los pagos en periodo voluntario, en periodo ejecutivo, de deudas tributarias ya liquidadas. Recordemos, artículo 62, apartado 2 y 5 de la General Tributaria. También afectará a los vencimientos de plazo y fracciones de acuerdo que ya hayan sido concedidos en acuerdo firme, y todos los plazos pues, correspondientes a requerimientos, diligencias de embargos, solicitudes de información, actos de apertura de trámite de alegaciones, audiencia, así como los comunicados de la Dirección General del Catastro. Es decir que, en definitiva y en síntesis, lo que han puesto encima de la mesa es una doble vertiente en ampliación de plazos, ¿no? Por un lado, repetimos, ¿no? Hasta el 30 de abril para plazos iniciados antes de la entrada en vigor de este Real Decreto, el 88/2020 y no concluidos, y ampliación hasta el 20 de mayo para aquellos otros plazos que se comuniquen con posterioridad a la entrada en vigor. Adicionalmente, también se ha planteado en este Real Decreto, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, que no se procederá a la ejecución de garantías que puedan recaer sobre bienes inmuebles, desde la entrada en vigor de este Real Decreto, 18 de marzo, también hasta el día 30 de abril de 2020. Otra cuestión relevante, el periodo comprendido desde la entrada en vigor, desde este periodo de gracia que iremos repitiendo del 18 de marzo hasta el 30 de abril, no va a computar a los efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos sancionadores y de revisión. Por tanto, esta dilación del plazo no va a computar, no se va a tener en consideración en cuanto al plazo máximo de 6 meses de notificación con resolución expresa que prevé el artículo 104 de la Ley General Tributaria, así como tampoco se va a tener en consideración y no va a afectar el plazo para las actuaciones inspectoras que, como sabéis, con carácter general se establece en 18 meses, ¿vale? Con lo cual, lógicamente, pues este aumento de plazos no va a incidir en el cómputo de la duración de los procedimientos, en toda la aplicación de los tributos. Tampoco va a computar esta dilación a los efectos de una eventual prescripción tributaria, es decir, que el plazo de prescripción de tributos, que con carácter general se establece en 4 años, conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la General Tributaria, tampoco se amplía por esta dilación o por esta ampliación. Ahora bien, bueno, no es oro todo lo que reluce en este Real Decreto, porque a efectos de los plazos de prescripción tendremos que ir con cuidado, porque tanto en el recurso de reposición como en los procedimientos económico-administrativos, en este plazo, de 18 de marzo a 30 de abril, se entenderán notificadas las resoluciones cuando se acredite únicamente un único, valga la redundancia, intento de notificación de resolución dentro del plazo. ¿Vale? Más cuestiones. El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios no se va a iniciar hasta concluido este periodo, es decir, hasta el 30 de abril, o bien, siempre que evidentemente no se haya producido la notificación, siempre que fuese posterior. Es decir, que en lo referente a la interposición de reclamaciones económico-administrativos, sí cabría hablar aquí en pluralidad de una suspensión del plazo administrativo, lo cual, bueno, pues se hace un reset y empezamos a contar a partir del 30 de abril.
a efectos de la interposición de este tipo de recursos. También se van a prolongar hasta el 30 de abril todos los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información que pueda formular la Dirección General del Catastro y que se encuentren en plazo de respuesta, de contestación, a la entrada en vigor de este Real Decreto. Bueno, tal como se comentó en el pasado webinar y tal como estáis viendo en este, se están aprobando pues, una serie de normas y medidas de forma improvisada, yo incluso diría que un tanto inconexa, con brocha gorda, trazo grueso, ¿no? Y esto, bueno, pues está generando cierta confusión por la ambigüedad de su contenido y, desde luego, a mi modo de ver, no acaban de ajustarse a las necesidades imperiosas que se plantean en este momento en materia tributaria. Como sabéis, bueno, estamos en una situación de emergencia sanitaria, esto ya no lo niega nadie, en la que se está exigiendo el aislamiento en casa para romper la cadena de contagio, la transmisión del virus, y pese a ello, nada se ha planteado respecto a los plazos de presentación de las autoliquidaciones. Yo creo que es obvio, igual que a decir que muchas personas no van a tener la posibilidad de acceder en remoto a equipos informáticos y que, por consiguiente, pues no van a poder tramitar en plazo estas autoliquidaciones. Y sobre esta cuestión, que yo entiendo que es una necesidad absolutamente perentoria e ineludible, nada se dice, nada se plantea y, bueno, seguiremos muy atentos al devenir de los acontecimientos. Y ya, bueno, para acabar, yo hacerles una breve referencia a la disposición final primera de este Real Decreto. También imagino que comentará la compañera Marta, porque aquí, bueno, se ha introducido un nuevo supuesto de exención en la cuota gradual de documentos notariales de la modalidad de actos jurídicos documentados, del ITPA-JD, para todas las escrituras que se formalicen con novaciones contractuales de préstamos y créditos hipotecarios que se puedan realizar al amparo de este Real Decreto. Bueno, aquí la redacción es un poco exigua, ¿vale? No explican con claridad el plazo ni el ámbito concreto de aplicación. Y a mí personalmente, pues, esta situación me recuerda un poco al célebre dicho de Séneca, ¿no? De que no entenderemos nada mientras nos lo expliquen todo, porque, bueno, iremos viendo cómo se acaban de moldear y adaptar e interpretar todas estas normas que van a ir saliendo en el transcurso de los próximos días. Estaremos atentos para informarles, para asesorarles, pues en todo el equipo de asesores fiscales. Y yo, por mi parte, esto es lo más relevante que se ha publicado en materia tributaria. Jaume, no sé si... No se te escucha. Bueno, estos son los temas más importantes. Nos vais haciendo preguntas tanto por el chat como por preguntas frecuentes. Importante recalcar que mañana hay que presentar el 349, 111, 115 y las obligaciones que cada empresa tenga, que es una pregunta recurrente. También las empresas grandes empresas que estén en el SI, pues tened en cuenta que seguís teniendo la obligación de ir presentando las notificaciones, los registros de IVA a Hacienda, y si no lo hacéis, pues las sanciones van a venir, porque de momento no se han pronunciado sobre nada de cambiar ninguno de estos plazos. Iremos contestando las preguntas que nos hagáis por aquí. Al final haremos un pequeño resumen de las preguntas más frecuentes y de la problemática de cada uno, o genérica. Ahora, si queréis, pasamos con Marta a hablar de los efectos en la liquidez de las empresas y de las personas y cómo el gobierno pretende ayudar a empresas y personas a superar este bache. Marta.
Vale. Hola, buenos días. Bueno, siguiendo un poco con el repaso de las medidas de carácter urgente, llega el turno de las medidas previstas para el apoyo a los trabajadores, familias y otros colectivos vulnerables. En este caso nos vamos a referir concretamente en la medida recogida en el artículo 7 y siguientes, que es la que está dirigida a asegurar la protección a los deudores hipotecarios en situación de vulnerabilidad. Estas medidas hay que indicar que también aplicarán a los fiadores y avalistas del deudor principal, siempre y cuando se trate, o sea, estén avalando con su vivienda habitual y siempre que se cumplan las mismas condiciones que se han establecido para el deudor hipotecario. O sea, es decir, si el fiador se encuentra en una situación de vulnerabilidad, también le aplicará la medida recogida en este Real Decreto. En primer lugar, hay que indicar que solo aplica esta medida cuando se trata de la hipoteca obtenida para la adquisición de la vivienda habitual, por lo que hay que descartar ya directamente todas aquellas hipotecas que se hayan concedido para la adquisición de segundas residencias o locales. Por otro lado, se determina que esta norma solo aplicará a las personas que se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Aquí, en principio, en el artículo que regula qué se entiende por situación de vulnerabilidad, no indica que tenga que concurrir todos los supuestos que se detallan. Lo único que sí que es verdad que, haciendo un barrido por las noticias de prensa que han ido apareciendo, en algunos sitios hacen constar que deben concurrir todas y cada una de las circunstancias. Personalmente considero que, como en el propio artículo no indica que deben concurrir, tenemos que entender que la concurrencia no es obligatoria. O sea, que con que se dé una de las circunstancias debería resultar de aplicación esta medida. Entonces, ¿qué se entiende por situación de vulnerabilidad? El primer de los supuestos es que el deudor se encuentre en situación de desempleo. La norma te dice que se encuentra en situación de desempleo, no te especifica que se haya producido esta situación de desempleo a causa de la situación actual por el coronavirus. Pero bueno, aquí también supongo que tendrán que aclarar que esta situación de desempleo tiene que venir derivada de esta situación específica, que no sea una situación de desempleo previa a la situación actual. En caso de que se trate de un empresario profesional, se establece que éste tiene que haber experimentado un descenso sustancial de las ventas, entendiendo como un descenso sustancial cuando sea de al menos el 40% de la cifra de ventas. Entonces, por otro lado, otra de las situaciones que pueden considerarse como de vulnerabilidad consiste en que el conjunto de los ingresos de la unidad familiar no haya superado en el mes anterior al de la solicitud de la moratoria. O sea, yo entiendo que para la solicitud en el mes de marzo nos tenemos que remitir a los ingresos obtenidos en el mes de febrero, ¿vale? Y que estos ingresos para la unidad familiar no superen el triple del indicador público de renta efectos múltiplos mensual, el IPREM. Es un índice que algunos pueden conocer, otros no, pero se corresponde con 537 euros mensuales. Por lo tanto, resumiendo, lo que se solicita es que la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud de la moratoria no haya percibido ingresos por un importe superior a 1.600 euros de carácter general. Luego sí que es verdad que este límite incrementa si tenemos en cuenta que la unidad familiar cuenta con hijos, ascendientes a cargo o situaciones de discapacidad. Entonces, es necesario analizar cada una de las situaciones de forma individual para conocer el límite que aplica en cada supuesto. Luego, otro de los supuestos de vulnerabilidad que se contempla en la norma es aquellos casos en los que los gastos, los suministros básicos y la cuota de la hipoteca suponga un 35% al menos de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar. ¿Vale? Si nos encontramos con que la suma de estos cargos, de los gastos, suministros y la cuota hipotecaria supera este 35% de los ingresos netos, también podrían plantearse el acogerse a esta medida especial. Entonces, un poco, como vemos, se trata de varios supuestos y que cada uno de ellos viene con requisitos muy específicos relacionados con cada una de las unidades familiares que pueden resultar de aplicación, por lo que hay que analizar cada caso de forma concreta. No se puede hacer un análisis genérico porque
sería imposible en realidad. Entonces, siguiendo con el análisis de esta medida, el plazo para solicitar la aplicación de esta moratoria empieza a contar desde el día siguiente a la entrada en vigor del Real Decreto, esto es hoy, jueves día 19 de marzo, y se establece un plazo de hasta 15 días después del fin de la vigencia del Real Decreto. Teniendo en cuenta la vigencia actual de este Real Decreto, la finalización del plazo sería el 3 de mayo. Hay que tener en cuenta que se puede prorrogar la vigencia del Real Decreto y, por lo tanto, se ampliaría también el plazo para la solicitud de estas moratorias. Esto por ahora no se puede concretar, pero bueno, hay que estar atentos. ¿Vale? Por otro lado, en cuanto a cómo podemos acreditar esta situación de vulnerabilidad, ya te establece la norma que junto con la solicitud se deberá acompañar la acreditación de que se está cumpliendo con los requisitos establecidos para considerarse que se encuentra en la situación de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo podemos acreditarlo? En el caso del trabajador en paro, se debe presentar un certificado en el que figure la cuantía mensual que se percibe en concepto de prestación o subsidio. O en caso de cese de actividad de los trabajadores autónomos, se establece que será indispensable un certificado expedido por la agencia tributaria o un órgano competente en el que se acredite dicho cese. Claro, aquí tenemos el problema del confinamiento. O sea, puede ser bastante complicado conseguir esta documentación si no contamos con los medios telemáticos suficientes. Entonces, no sé cómo podemos solventar este problema para poder cumplir con las solicitudes en plazo y en forma. Entonces, también, por otro lado, se debe acreditar el número de personas que habitan en cada vivienda. Para ello, se acepta como prueba el libro de familia, un documento acreditativo en caso de parejas de hecho, un certificado de empadronamiento de las personas que comparten la vivienda, también el certificado que acredita la discapacidad en su caso. O sea, como vemos, son todo pues, requisitos formales para poder acreditar que realmente se está en esta situación especial. Y también lo que se exige es una declaración del responsable deudor con la que certifica el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma para considerarse sin recursos económicos suficientes. Esto es el mismo deudor el que certifica que sí, que se encuentra en esta situación y que, por lo tanto, tiene derecho a acceder a esta medida. Por otro lado, los efectos de esta solicitud, que es en realidad lo que importa, es qué supone. Me conceden la solicitud, ¿qué implicaciones tienen? Pues en primer lugar, esto conlleva la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado en esta moratoria. Hay que tener en cuenta que en el Real Decreto no se aclaran ni mínimos ni máximos, por lo que no tenemos ni idea de cómo se van a ir resolviendo estos expedientes en el momento en que se empiecen a producir. Luego, sí que es importante conocer que durante este plazo, durante el plazo en que dure la moratoria, no podrá resultar de aplicación la cláusula de vencimiento anticipado en caso de impago de deuda, ¿vale? Y por otro lado, la entidad acreedora, el banco, no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria ni de ninguno de los conceptos que la integran, ya sea la amortización del principal ni pago de intereses. Ni de forma íntegra ni de forma porcentual. O sea, si se concede la moratoria, se suspende el préstamo hipotecario. Y también a tener en cuenta que durante este periodo tampoco se devengarán intereses. Por lo que realmente es una pausa, es un paréntesis en el tiempo. Y por último, sí que hay que decir que para aquellas personas que pretendan aprovecharse de estas medidas de carácter urgente para situaciones realmente delicadas, se establece pues, una serie de consecuencias, ¿vale? En caso de que se solicite o se acredite indebidamente una situación de vulnerabilidad que luego resulte que se pretende un uso fraudulento de esta medida. En este caso, la norma lo que establece es que el deudor hipotecario que se hubiera beneficiado de estas medidas sin tener derecho real a ello, será responsable de los daños y perjuicios que se hayan podido producir. Y también tendrá que hacerse cargo de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas y en ningún caso esta compensación de gastos y de daños y perjuicios nunca podrá ser inferior al beneficio indebidamente obtenido. Claro,
Lo que se pretende es que ahora no se intente sumar al carro a gente que quizás no lo necesita y reservar esta medida para gente que realmente lo necesita por la situación extrema en la que nos encontramos. Y bueno, ya finalmente, por otro lado, siguiendo un poquito el hilo que apuntó José Manuel en su exposición, también sí que se establece una medida excepcional para las entidades bancarias que acompañan un poquito a esta moratoria, y es que se establece una exención de AJD para la banca para escrituras de formalización de novaciones contractuales de préstamos hipotecarios. Entonces, bueno, sí que es verdad que la banca va a tener que soportar esta moratoria hipotecaria, pero por otro lado el Gobierno les da un poquito de aire con el tema de la exención de la JD. Bueno, y por mi parte, en cuanto al tema de las hipotecas, esto sería todo. Jaume. Perdonad. De acuerdo. Si tenéis preguntas, las podéis hacer por el chat o por preguntas y respuestas. Os iremos contestando por aquí. Vamos leyendo mientras se va y contestando algunas mientras se hace la presentación. Ahora comentamos lo que nos estáis preguntando bastante, es qué ayudas hay para los autónomos, qué pasa con los autónomos que son reta. Os recuerdo que aparte de los autónomos que son reta por situación societaria, esta tarde haremos un webinar a las 4, tenemos planificado un webinar para temas laborales. Esta semana ha sido, bueno, estos 3 días ha sido una locura. Todos os pretendéis presentar un ERE, un ERTE, hay que ir caso por caso, ver qué es lo más adecuado. También con los autónomos societarios hay que ver qué se puede hacer y qué no se puede hacer en función de la situación de cada uno. Los que seáis profesionales podéis tener unas ayudas, los que seáis societarios seguramente no las podréis tener. Cada situación es distinta, también depende de la actividad que realicéis. Así que os invito a los que no estéis apuntados todavía al webinar de esta tarde, que no solo hablaremos de ERTE, sino también intentaremos solucionar algunos de estos problemas que tenemos los autónomos o los que son administradores y que están en una situación crítica o prevén una situación crítica estas futuras semanas. Para los temas fiscales, ayudas de la Generalitat, de algunos otros organismos locales, Montse ahora nos comentará algunas de las opciones que tenemos y insisto, podéis preguntar lo que queráis por el chat y iremos contestando. De todas formas, recordad que este webinar queda grabado y disponible en nuestro canal de YouTube. Montse. Hola, buenos días. Bueno, pues yo voy a comentar las medidas que afectan a los autónomos. Bueno, ya lo ha comentado José Manuel por el tema de los aplazamientos y yo quiero también incidir y volver, bueno, a concretarlo en el tema del autónomo. Entonces, al igual que para las empresas, los autónomos que tienen concedidos, por ejemplo, aplazamientos cuyos vencimientos son el 20 de marzo, 5 de abril o 20 de abril de este año, quedan aplazados automáticamente hasta el 30 de abril, fecha pues en la que deberán pagar los acumulados estos vencimientos, a no ser que aprueben medidas que permitan liquidarlos de otro modo. Bien. Segundo, pues si hay una comprobación, procedimiento o devolución que no hubiese concluido a la entrada en vigor de este Real Decreto, quedan suspendidos pues hasta el 30 de abril del 2020. Pues como por ejemplo comprobaciones de renta, IVA, procedimientos sancionadores abiertos, devoluciones de ingresos indebidos. Y yo aquí entiendo también qué pasa con esas devoluciones de renta que todavía no se han hecho, con esas devoluciones de IVA. Para mí, yo entiendo que también quedarán suspendidos hasta que no haya pasado toda esta situación. Por otra parte, en relación a los impuestos, como son las declaraciones, autoliquidaciones y liquidaciones, que se van a presentar a partir del 12 de marzo
y hasta el 30 de mayo se podrán aplazar 6 meses sin que se generen intereses los 3 primeros y en un pago único, como ha comentado también José Manuel. Es decir, pues que si yo tengo que presentar el IVA trimestral del primer trimestre de este año y vence el día 20 de abril, podremos solicitar un aplazamiento pues, para pagar el día 20 de octubre del 2020 en un único pago, y aquí vemos que nos va a coincidir con el tercer trimestre del 2020. Por lo que conviene que si podemos, pues es liquidar antes la deuda mediante una solicitud de carta de pago. Los límites de los aplazamientos para no aportar garantías son 30.000 euros del conjunto de los impuestos y de las deudas que tenemos pendientes. Por otra parte, de forma excepcional, con este Real Decreto, para el tema de las personas físicas, los modelos 111 y 115, que son retenciones e ingresos a cuenta, se permite su aplazamiento. En relación a los modelos 130, 131 y 303 también de las personas físicas, habitualmente pues ya se han ido concediendo los aplazamientos normalmente. Por otro lado, hay una ayuda directa a los autónomos, que es una prestación por cese de actividad para los afectados por el estado de alarma. Esta es una medida excepcional que entra en vigor desde el 14 de marzo, desde el momento en que se decretó el estado de alarma. La vigencia duración es de 1 mes o hasta que finalice el estado de alarma. La solicitud se debe hacer durante este periodo excepcional y se debe realizar ante la mutua colaboradora de la Seguridad Social o el Servicio Público de Desempleo. El trámite previo es un 0,36 de cese ante la EAT y una baja en renta en Seguridad Social. Los afectados son todos los trabajadores por cuenta propia autónomos, y en principio aquí no hace referencia a los societarios. Esto, como ha comentado Jaume, supongo que a ver cómo funciona el tema de societarios y aclararemos esta tarde. Entonces, afecta pues, a lo que realicen actividades que hayan quedado suspendidas por el decreto de estado de alarma, pues como pueden ser las peluquerías, comercio menor de ropa de hogar, de vestido, calzado, bares y restaurantes, joyerías. También pueden incluirse otras actividades que no han estado suspendidas, como tintorerías, panaderías, comercio menor de alimentos, clínicas odontológicas, podológicas, servicios médicos, siempre y cuando, en este caso, deberán justificar su facturación. Y la facturación que se tendrá en cuenta será la anterior a la solicitud. Y debe haber en este mes, que por ejemplo, si yo la solicito en abril, pues tendré en cuenta la facturación del mes de marzo, y que en el mes de marzo se haya producido una reducción de mi facturación de un 75%, y lo tenemos que comparar con el promedio de los 6 últimos meses. Entonces, los requisitos: hay que estar dado de alta en RETA, en el régimen especial de trabajadores autónomos, o en el régimen de los trabajadores del mar en el momento del decreto de estado de alarma. Acreditar esta caída de la facturación en un 75% en relación con el promedio de los 6 últimos meses, como he dicho anteriormente. Estar al corriente de pago con la Seguridad Social, y en el caso de que no estará al corriente, lo que hace es que te invitan en el plazo de 30 días a ponerte al corriente de pago para poder acceder pues, a esta prestación. ¿Cuál es la cuantía de la prestación? Es un 70% de la base reguladora. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? Pues si es una cotización de un autónomo, la cotización por el mínimo, pues hablaríamos de unos 670 euros al mes. ¿Qué pasaría con los autónomos en tarifa plana? Pues esto habría que aclararlo, porque en principio la prestación se ajusta a la cotización, y con la tarifa plana, que son de 60 euros o que esté bonificada,
Esto tendríamos que aclararlo, bueno, y lo aclararía con el departamento laboral. La duración pues sería de 1 mes y se ampliaría hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el caso de que ésta sea superior a 1 mes. Y la incompatibilidad es incompatible con cualquier otra prestación de la Seguridad Social. Entonces, por otro lado, también se han aprobado ayudas indirectas para el mantenimiento del empleo y para paliar los efectos económicos del COVID-19, que sería la financiación a través del ICO y avales de entidades bancarias a las que da cobertura el Estado, pues para que concedan pues avales pues a los autónomos que estén en esta situación crítica. Todo esto pues estas ayudas indirectas se deben tramitar a través de las entidades bancarias y creo que todavía están pendientes de concretar requisitos. Por otro lado, si el autónomo está de baja por esta enfermedad, puede tenerla certificada o no certificada, es decir, que de momento como prevención queda confinado, pero no lo tenemos certificado. En este caso se debería tramitar una incapacidad temporal por enfermedad que supone que empezaría a cobrar a partir del 4.º día y sería un 60% de la base de cotización. En el momento en que se certifique que es un afectado o contagiado y aislado por este COVID-19, pues se consideraría por accidente de trabajo y empezaría a cobrar, en teoría a partir del primer día, y sería un 75% de la base de cotización. Y para poder cobrar esta prestación hay que estar de alta en la Seguridad Social. Con lo cual, si yo, como he hablado antes de la prestación que he comentado anteriormente, si yo me doy de baja, luego me pongo enfermo y aquí es el requisito para cobrar es que esté de alta, para mí hay una contradicción, que esto también creo que deberíamos aclararlo pues, con el departamento laboral. En relación a cuotas a la Seguridad Social, de momento, para el tema de los autónomos, no quedan suspendidas. Esto es en relación al Real Decreto a nivel estatal y luego en relación a la Generalitat, según nota de prensa del 17 de marzo, pues también hay una moratoria en los tributos de la Generalitat. Y por otro lado, el Departamento de Treball ha puesto en marcha una ayuda económica de hasta 2.000 euros para los trabajadores autónomos que acrediten una reducción drástica e involuntaria de su facturación a consecuencia de los efectos del coronavirus y siempre que su trabajo corresponda a las actividades que han cesado obligatoriamente. Es decir, por ejemplo, las peluquerías que al final han cesado obligatoriamente y que no tengan otros ingresos extra. Por ejemplo, pues otra prestación, alquileres, que cobren alquileres, etcétera. Los autónomos que quieran solicitar esta ayuda deben estar dados de alta en RETA y aquí me remito a la contradicción de la prestación para cobrar el desempleo que te das de baja. Entonces, esta sería incompatible. Otro requisito, aparte de estar de alta, es tener domicilio fiscal en Cataluña. Para poder disfrutar de esta ayuda, se deben justificar o demostrar pérdidas económicas durante el mes de marzo de 2020 en comparación con el mes de marzo del año 2019. Si hace menos de un año que estás dado de alta en RETA, la comparación se hará con la medida de facturación mensual desde el alta en el RETA, es decir, sería la media. Será con esta documentación donde se acrediten las pérdidas, con la que se decidirá la cantidad a percibir, que será de un máximo de 2.000 euros y se hará en un pago único, es decir, que también puede ser de 100 euros.
porque es como máximo de 2.000. La ayuda se podrá solicitar a partir del día 1 de abril a través de un enlace que se activará en la página web del Departamento de Trabajo. Por otro lado, ayuntamientos, en este caso tomado como referencia el de Barcelona, también pues hay una flexibilización y aplazamiento pues en las deudas que se tengan con el ayuntamiento, y también abrirá una oficina tributaria pues para tramitar, por ejemplo, todo el tema de flexibilización, aplazamientos y el tema de ayudas. Entonces, el ayuntamiento dejará de cobrar algunos impuestos durante el estado de alarma, como por ejemplo se anulan las tasas de terrazas, de recogida de residuos. La tasa turística quedaría aplazada hasta septiembre, y mientras dure pues esta situación, por ejemplo, las zonas azules y verdes pues quedan también suspendidas. Y más o menos entiendo yo que los demás ayuntamientos serán parecidas o habrá alguna otra medida, pero serían también de este tipo. Y por lo que respecta a mi parte, pues yo ya he terminado. Buenos días. Muy bien. Hemos ido contestando algunas de las preguntas que nos hacéis por vía chat o vía preguntas y respuestas. Nos preguntáis sobre si se han aplazado los aplazamientos. En principio se ha aplazado todo, con lo cual se ha aplazado la solicitud de aplazamientos de respuestas o de requerimientos. Sí, José Manuel quizás nos puede ampliar un poco más la cuestión. Sí, ahora comentaré. Respecto a un requerimiento pendiente de respuesta, sí se ha aplazado el plazo para contestarlo. Sí, mira, yo, si me permites, ya había notado algunas cuestiones que han planteado, ¿vale? en el chat. La señora Estíbaliz Sánchez comentaba que el 16 de marzo recibe notificación de liquidación provisional y nos preguntaba si a efectos del plazo de interposición de un recurso de reposición o económico-administrativo se abre el plazo del mes del artículo 235.1 o no, ¿vale? Es decir, la redacción que se ha dado en este Real Decreto es pobre en ese sentido. No, yo entiendo que si la liquidación se ha notificado el día 16, con anterioridad a la publicación del Real Decreto, este plazo del mes sí que se ha abierto. Sí que se ha abierto, con lo cual pues correría el plazo del mes, ¿vale? Hay otra consulta anónima en la que nos dice hay un requerimiento pendiente de respuesta si se mantiene o no se mantiene el plazo. Bueno, aquí habría que ver si el requerimiento, el plazo se ha iniciado con anterioridad a la publicación, el 18 de marzo, y está pendiente de concluir a esa misma fecha. Comentábamos que el plazo pasará al 30 de abril. ¿Vale? En caso contrario, y si se iniciara ahora, pues pasaría al 20 de mayo. ¿De acuerdo? El señor Hipólito Borràs planteaba, bueno, los aplazamientos del primer trimestre del 2020 se pagan obligatoriamente en una única cuota transcurridos estos 6 meses que plantea el Real Decreto, o puede ser, entiendo yo que la pregunta es si se puede fraccionar o tiene que ser todo obligatoriamente en una única cuota transcurridos esos 6 meses, el 30 de septiembre. Bueno, nadie dice lo contrario, es decir, yo entiendo que aquí se puede fraccionar y lo que están planteando es una fecha tope de 6 meses para llevar los aplazamientos, pero eso no quiere decir que todo se tenga que aplazar para esa fecha del 30 de septiembre. José Luis Laborda nos preguntaba por los plazos de los modelos 111 y 115. Bueno, pues es exactamente lo que hemos comentado, son aplazables y entonces, bueno, pues se pueden aplicar estos 6 meses de tope con 3 meses de carencia.
Con lo cual pues podremos aplicar, igual que con el IVA, pues todas las medidas que hemos ido comentando. No sé si hay alguna cuestión. Esto he anotado las que me han parecido así más, el resto pues se han ido comentando online. No sé si hay alguna cuestión adicional, Jaume, que quieras comentar. No se te escucha. Hemos preparado unas pequeñas conclusiones, os voy a compartir pantalla. Sí. Un poco de resumen de la sesión de hoy, para tener en cuenta los conceptos quizá los que consideramos un poco más importantes. Tener en cuenta efectos mercantiles, que se retrasa el aplazamiento de la formulación de cuenta 3 meses o hasta que se acabe el estado de alarma. Su aprobación posterior también, porque en principio nos dan 3 meses desde que se han formulado las cuentas, con lo cual en principio se entiende que también se retrasa la posibilidad de aprobación de cuentas. Las reuniones podrán ser telemáticas sin necesidad de cambiar los estatutos, siempre y cuando pues, haya una aplicación como la que estamos utilizando ahora, que es Zoom o Skype o cualquiera que sea aceptado por todos los partícipes. Y no se han pronunciado sobre la legalización de libros todavía. Esperamos que en coherencia con el resto de cosas que se han aprobado, también cambien la legalización de libros y otras tantas cosas que estarán pendientes. De temas fiscales, bueno, José Manuel lo comentará, bueno, pues un resumen de la sesión. Sí, bueno, a efectos fiscales hemos comentado que los plazos de presentación, pues lamentablemente van a seguir su curso. Aquí no se han incorporado modificaciones en cuanto a estos plazos de presentación. Tenemos como segunda conclusión importante pues la posibilidad de poder aplazar todos los impuestos con un plazo máximo de 6 meses y carencia de 3. Esto, recordamos, es aplicable a todas aquellas empresas con volumen de facturación inferior a 6 millones de euros y por una cuantía máxima de 30.000 euros. Hay un aplazamiento en cuanto a los pagos y a los procedimientos tributarios en esta doble vertiente, en estas dos modalidades hasta 30 de abril y hasta 20 de mayo, en los términos y condiciones que hemos reseñado en la presentación. Un supuesto adicional que se ha planteado de exención en AJD. Y, bueno, pues en lo que respecta también a la tasa turística, pues la suspensión que hemos comentado. Yo diría que como conclusiones tendríamos estos 5 puntos y, bueno, pues con todos los matices y singularidades que hemos ido comentando en la... Una pregunta que nos están haciendo ahora que a algunos puede ser importante es si existe alguna forma de obtener el certificado. No es estrictamente fiscal, ni laboral ni mercantil, pero sí que es importante para cualquier empresa y autónomo. Si hay alguna forma de obtener el certificado de la Fábrica Nacional de Bombo y Timbre o el certificado digital a fecha de hoy. No, porque si no lo tienes previamente o si la empresa o la persona no lo tenían previamente, es imperativo ir a ya sea a una administración de Hacienda o a un punto autorizado, sea de Seguridad Social u otro. Con lo cual no hay. Lo que sí que han habilitado por parte de Hacienda, por ejemplo, es un sistema alternativo que será igual de válido, pues el sistema PIN o algún otro sistema, para poder presentar impuestos y para poder validarnos ante la administración sin necesidad, por imposibilidad, de tener el certificado nuevo o revocado o bien caducado que haya podido pasar. De estos puntos, importante recordar que los plazos de mañana siguen en vigor,
los sís también. Después tenemos un pequeño resumen de los temas de liquidez. Marta nos los revisa. Vale. Bueno, pues ya es lo que ya se ha dicho, pero para recordarlo, solo aplica la medida para hipotecas concedidas para casos de adquisición de vivienda habitual. Luego, en cada caso particular deberá analizarse el cumplimiento de los requisitos para ver que realmente encajen con los definidos en la norma para considerarse una situación de vulnerabilidad. Luego, el plazo de presentación, a día de hoy, teniendo en cuenta el plazo de vigencia del Real Decreto, finaliza el día 3 de mayo. En caso de que se revise el plazo de vigencia del Real Decreto, también deberá revisarse el plazo de presentación de la solicitud porque seguramente se ampliará. Y en caso de concederse la moratoria, esto supone una suspensión de la deuda. Durante el periodo en que dure esta moratoria no van a correr los intereses y el banco no nos puede exigir el pago ni del principal ni de los intereses. Muy bien. Este tema quizá no ha habido tantas preguntas, aunque bueno, ya irán saliendo, supongo. Ya irán saliendo. La verdad es que la ayuda no es un gran qué para las empresas ni para las personas. Pero bueno, ya esperamos que nadie tenga que aprovecharlas, pero bueno, que en el caso de que alguien tenga que aprovecharlas, pues bueno, que le sirva un poco de guía. Y después de ayudas de autónomos, pues tener en cuenta pues, lo que he comentado Montse, de los emplazamientos son igual que las empresas y hay algunas ayudas directas a las actividades afectadas. No sé si Montse quieres ampliar un poco. Montse, no sé si la hemos perdido. No sé si, a ver, si podemos recuperarla. Bueno. Ay, ahora. Ahora sí se me oye, ¿no? Sí. No, en principio no, es lo que supongo que saldrán muchas dudas, pero es ir limándolas cada caso por caso. Recordad que tenemos los 2 mails que veis en pantalla operativos para que podáis hacer vuestras preguntas y os ayudaremos tanto como sea posible o tanto como el gobierno nos haya explicado. No os habéis registrado, recuerdo que tenemos la webinar esta tarde a las 4 de temas laborales. Intentaremos también tratar el tema de los retas, de los autónomos societarios, que también nos habéis hecho algunas preguntas, pero será mejor el foro de la tarde, que será más específico para temas laborales. Cualquier cosa más, pues ya sabéis, estamos a vuestra disposición, tenéis este webinar grabado y las consultas las podéis hacer por mail. Muchas gracias por vuestra asistencia y bueno, creo que aquí lo podemos dejar por hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Adiós.